Muy buenas, mis queridísimos amigos de YouTube. El día de hoy conoceremos qué es la notación descriptiva. Si les interesa, quédense conmigo y aprendamos esto juntos. Adelante la intro. Como siempre, gracias por quedarse a ver el video, amigos míos. Y comencemos. En este canal tenemos un video de qué es la anotación y habíamos dicho que existen dos tipos de anotación. La anotación algebraica que vimos en el video pasado y la anotación descriptiva, que es la anotación que vamos a ver ahorita mismo. Para empezar, veamos cómo se representan las piezas en esta anotación. Al igual que en la notación algebraica, representamos nuestras piezas con la inicial de su nombre en mayúsculas, es decir, rey con R mayúscula, dama con D mayúscula, torre con T mayúscula, caballo con C mayúscula y alfil con A mayúscula. Y en el caso de esta notación, sí representamos el peón con su inicial en mayúscula, o sea, peón con P mayúscula. Ya sabiendo cómo vamos a representar las piezas, pasemos a ver cómo se nombran las columnas en la notación descriptiva. Para explicar cómo se nombran las columnas, tenemos que recordar que el tablero se divide en dos flancos, el flanco de rey y el flanco de dama. Si al inicio del juego dividimos verticalmente el tablero por la mitad, podemos ver que de un lado se encuentran los dos reyes. Y por este motivo se le va a dar el nombre a ese lado flanco de rey. Y en el lado donde se encuentran las damas se le va a conocer como flanco de dama. Explicado esto, pasemos a ver la imagen de cómo se nombran las columnas y yo les explicaré cómo funciona. Entonces, como podemos ver en la imagen, la columna donde se encuentran los reyes es la columna R y la columna donde se encuentran las damas es la columna T. Hasta ahí todo bien, ¿no? Simplemente se les da el nombre a esas columnas porque en una están los reyes y en otra están las damas. Las demás columnas se van a nombrar primero con la letra inicial de la pieza mayor que ocupa esa columna, seguida de la letra del flanco al que pertenece esa pieza. Iniciemos con el flanco de dama. En la primera columna vemos que tenemos dos torres. Esa sería la pieza mayor que ocupa esa columna. Entonces la columna recibiría la denominación de T, o sea, columna de torre. Pero si nos fijamos, la última columna también tiene dos torres. Entonces también sería la columna T. Aquí es donde entra la otra letra que ocupamos para nombrar la columna, la letra del flanco a la que pertenece la columna. En este caso, para la primera columna sería la D mayúscula, o sea que esa columna está ubicada en el flanco de dama. De esta manera, uniendo estas dos letras, la primera columna quedaría como TD, o sea, columna torre de dama. Y obviamente, aplicando esto, la otra columna que también es de torres quedaría como TR, o sea, columna torre de rey. Ahora pasemos a ver la siguiente columna. Como pueden ver, esta columna está ocupada por los caballos, y por ello, la letra que va a representar la columna va a ser la C mayúscula. Y como está en el flanco de dama, entonces quedaría como CD, indicándonos que es la columna caballo de dama. La tercera columna está ocupada por los alfiles. Por ello, obviamente siguiendo todo lo que hemos hecho hasta ahora, la columna recibiría la denominación A mayúscula. Y como está en el flanco de dama, sería AD, o sea, columna alfil de dama. De esta forma ya nombramos las columnas del flanco de dama. Ahora pasemos al flanco de rey. Si nos damos cuenta, después de la columna R, o sea columna de rey, sigue una de alfiles, o sea A. Y esta se encuentra en el flanco de rey, o sea R. Y si unimos estas dos iniciales, pues quedaría como AR, o sea columna alfil de rey. La siguiente es otra columna de caballo, C mayúscula, está en el flanco de rey, o sea R mayúscula. Si unimos estas dos, CR, o sea columna caballo de rey. Y ya la última columna sería la de torre. Una vez más, aunque ya lo explicamos, pues repasemos un poco. Columna que tiene torre significa que va a recibir la denominación de T mayúscula, más en qué flanco se encuentra, en el flanco de rey, así que es TR. Esto nos quiere decir columna torre de rey. Ahora bien, mis amigos, ya que sabemos por qué y cómo se nombra cada columna, hay cosas que debemos tener en cuenta. El nombre de las columnas nunca cambia, por lo que debemos recordar los nombres.
aun cuando ya todas nuestras piezas hayan cambiado de posición. Y otro aspecto importante es que las columnas se toman igual tanto para negras como para blancas. Muy bien amigos míos, pasemos al siguiente punto. Mientras que en la notación algebraica se numeran del 1 al 8 a partir del lado de las piezas blancas, en la notación descriptiva también las nombramos del 1 al 8. Sin embargo, la numeración va a cambiar según el bando que haga el movimiento. Si le toca jugar a las blancas, va a numerar su primera fila como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último 8. Pero si le toca jugar a las negras, igualmente va a numerar del 1 al 8 a partir de su lado. Es por este motivo que las filas 4 de las blancas y 4 de las negras nunca van a ser las mismas. Ahora que ya sabemos cómo se representan las piezas, cómo nombramos las columnas y cómo enumeramos las filas, pasemos a ver el ejemplo de una partida y vamos a anotarla en notación descriptiva. Y bien mis amigos, ya estamos aquí en nuestro queridísimo ajedrez. Importante, tengan en cuenta lo siguiente que está apareciendo en esta imagen de aquí abajito. Ok, recuerden que las capturas se representan con una X o lo que sería también un signo de por. En roque corto pues se representa con dos ceros o dos bolitas y un guión en medio. En roque largo pues es parecido, simplemente se le agrega una bolita extra y un guioncito extra. El jaque recuerden que se representa siempre con una crucecita, el jaque mate con dos crucecitas y por último los resultados. Recuerden 1-0 significa que ganó el primer jugador y obtuvo 0 puntos el jugador 2. Recuerden quién es el jugador 1 y quién es el jugador 2. Bueno, las blancas siempre son el jugador 1 y las negras el jugador 2. ¿Vale? Recuerden, si quieren indicar que ganaron negras, bueno, 0-1. Y por último, si quieren decir que fue empate, bueno, muy sencillo, 1,5, 1,5. Ahora sí pasemos a ver la partida y veamos cómo escribirlo. Ok, vamos a ver una partida rapidísima que últimamente he visto que se jugó en un campeonato actualmente en 2022, en la cual un gran maestro muy fuerte que se llama Lenier Domínguez ganó en tan solo 10 movimientos. Y esta partida nos va a servir básicamente pues para practicar la anotación. La primera jugada que se llevó a cabo fue esta de aquí. Lo primero que nosotros debemos de anotar es el pronombre de la pieza que se movió. Recuerden, en este caso el peón sí recibe el pronombre, lo cual significa que vamos a poner una P mayúscula, indicando que acabamos de mover un peón. Ok, ahora recuerden, nosotros vamos a empezar a contar desde cada lado. En este caso, como estamos jugando a partir de las blancas, iniciamos 1, 2, 3, 4, entonces sería peón 4 y el nombre de la columna, que esto lo estuvimos viendo anteriormente, y en este caso sería la columna R, o sea peón 4 rey. Y de esta forma quedaría nuestra primera jugada en anotación descriptiva. La partida que continuó con esta jugada y una vez más, primero el pronombre. ¿Qué pieza se movió? Bueno, el peón. Recuerden, la numeración cambia dependiendo de a quién le toque jugar. En este caso le toca jugar a las negras, por lo tanto la numeración va a empezar a partir de su lado. Por ejemplo, esta sería la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Entonces en este caso sería peón 4 porque está en la fila 4 a partir del lado de las negras. Y una vez más, ¿en qué columna se encuentra? Bueno, en la columna de rey. Así que sería peón 4 rey. Exactamente se escribe como la jugada que hicieron las blancas. La siguiente jugada fue esta de aquí. Recuerden, el pronombre primero que nada. ¿Qué pieza es? Bueno, es el caballo. Por lo tanto, su pronombre es C mayúscula. La numeración. Bueno, en este caso a partir del lado de las blancas sería la fila 3, caballo 3 y recordemos una vez más, en este caso sería la columna alfil, pero está en el flanco de rey, por lo tanto sería caballo 3, alfil de rey. Y así es como ya tenemos nuestras tres primeras jugadas de esta partida que fue bastante rápida, pero en anotación descriptiva. Esta partida continuó con esta siguiente jugada, con la cual se plantea una defensa Petrov, o también conocida como defensa rusa. Entonces anotemos cómo se escribe esta jugada. La lógica una vez más. Pronombre, bueno, en este caso C mayúscula. Numeración a partir del lado de las negras, entonces sería 1, 2, 3. Caballo 3 y en este caso el nombre de la columna es alfil de rey. Así que prácticamente es exactamente la misma jugada. Aquí las blancas continúan con esta jugada de aquí, capturando una piececilla.
¿Cómo anotamos esta jugada? Bueno, en este caso, una vez más, el pronombre de la pieza que se movió, caballo. Como se está realizando una captura, se escribe el signo X, caballo, por, y aquí existen dos posibles anotaciones de esta jugada. Normalmente yo he visto que en libros simplemente pues cuando hay capturas pues dicen pues no hay problema, caballo por peón, y así nos ahorramos un poco de tiempo. Pero existe otra forma un poco más larga pero un poco más detallada, la cual sería caballo por el pronombre de la pieza que capturamos, caballo por peón, y la casilla donde estaba ubicada esa pieza. Una vez más, la numeración a partir de nuestro lado sería 1, 2, 3, 4, 5, caballo por peón 5 y el nombre de la columna, que en este caso simplemente es rey. De esta manera quedaría caballo por peón 5 rey. Esta es una forma de escribirlo, pero también es válida, simplemente nos ahorramos el 5 rey y escribimos caballo por peón. Pero para hacerlo un poco más específico, sí vamos a dejarle caballo por peón 5 rey. Ondando un poco en cuestiones de esta defensa, que sería la defensa Petrov, cuando hacemos nosotros con blancas caballo por peón 5 rey, pues nosotros planteamos ya una pequeña celada. ¿Qué es una celada? Bueno, básicamente es una trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí las negras deciden hacer caballo por peón 5 rey, básicamente la misma jugada en cuestiones de escritura, pues nosotros podemos plantear aquí ya amenazas importantes, porque entonces nosotros jugaríamos dama 2 rey, y oh sorpresa, las negras se encontrarían en problemas y estarían prácticamente perdiendo una pieza. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente si las negras quieren regresar su caballo, pues viene un jaque a la descubierta con la reina hacia el rey y este caballo ataca a la reina. Así que tras la cobertura, pues se perdería la reina. Básicamente esta es una pequeña celadita que se juega. Si por ejemplo las negras intentaran hacer algo como por ejemplo peón 4 dama, pues nosotros tenemos varias opciones, ¿no? Desde peón 3 dama y volvemos a presionar el caballo y una vez más, si el caballo se regresa, bueno, viene la misma, amenazas dobles, ataque dama y también jaque. Y si no se regresa y a lo mejor dice, bueno, pues ataco al rey, bueno, pues podemos jugar desde esta jugada y presionar al alfil. Y como tenemos dos piezas amenazadas, pues básicamente se tendría que perder una de ellas. Así que aquí la posición de las negras ya sería bastante mala. Por lo tanto, sabiendo esto, las negras no van a hacer caballo por peón 5 rey, que sería entrar a la celadita con dama 2 rey, sino que aquí el negro contestó esta jugada. Recordemos, pronombre, en este caso es P por peón. La numeración, recuerden, inicia a partir de, en este caso las negras, 1, 2, 3, peón 3 y el nombre de la columna que sería en este caso peón 3 dama. Perfecto, y entonces aquí continuamos con la partida. Aquí siguió esta jugada de aquí. Para anotarlo una vez más, el pronombre en este caso es caballo, entonces C mayúscula, caballo 3 porque la numeración inicia a partir de las blancas, alfil porque esta es la columna de alfil y flanco de rey. Caballo 3, alfil de rey. Perfecto. Las negras continuaron con esta jugada. Una vez más, pronombre. Bueno, pronombre es C mayúscula porque se movió un caballo. Captura, entonces ponemos X o por, que significa, bueno, que se capturó una pieza. El pronombre de la pieza, que en este caso es por peón, y así lo podríamos dejar, pero nosotros vamos a hacerlo un poco más extenso, ¿no? Entonces aquí sería 5, porque recuerden que la numeración inicia a partir de las negras, 1, 2, 3, 4, 5, el nombre de la columna, que en este caso es rey. Perfecto. Y así es como ya llevamos 8 jugadas realizadas en esta partida, anotadas con notación descriptiva. Se continuó en esta partida con esta jugada de aquí. Recordemos, pronombre, peón, 4, porque inicia la numeración a partir de las blancas, y dama, perfecto. Las negras continuaron con esta jugada, una vez más pronombre P, en este caso 4 a partir de las negras, y también es de dama, así que dama. Continuó la partida con esta jugada de aquí, una vez más pronombre, alfil, 1, 2, 3, entonces es 3, y columna dama, alfil 3 dama. Las negras siguieron con esta jugada de aquí, pronombre alfil, en este caso numeración inicia a partir de las negras, 2, y columna rey, alfil 2 rey. Continuaron con esta jugada que, bueno, en este caso como la notación algebraica se representa simplemente con O-O, lo cual quiere decir enroque corto. Si fuera enroque largo, bueno, simplemente le agregaríamos otra O, pero en este caso enroque corto, 2 ositas. Se continuó con esta jugada, una vez más el pronombre alfil, en este caso numeración a partir de las negras, 4,
Columna, ¿qué columna es? Recordemos que en la posición inicial en esta casilla se encuentran los alfiles, ¿no? Tanto para blancas como para negras. Por lo tanto sería la columna alfil. Entonces alfil 4, alfil. ¿Y qué flanco es? Bueno, el flanco de rey. Alfil 4, alfil de rey. Esa sería la manera en como nosotros escribimos esta jugada. Aquí se siguió con esta jugada de aquí. Una vez más, pronombre de peón, numeración, peón 4, perfecto. Y alfil de dama. Negras continuaron con otra vez un enroque corto, un AO o un cerito y otra cero, perfecto. Aquí las blancas hacen una captura, vamos a anotarle una vez más, peón, recuerden siempre el pronombre, peón por, lo cual significa que hicimos una captura, peón por, ¿qué pieza capturamos? Bueno, en este caso pues peón por peón. Esa sería una forma de expresarlo, pero recuerden que nosotros lo estamos haciendo un poco más extenso para que quede claro, ¿no? Entonces sería peón por peón, numeración, en este caso es 5, peón por peón 5, y como en este caso la columna simplemente se denomina con la letra D, bueno, peón por peón 5 dama, que bueno, nos indicaría peón que capturó a un peón que se ubicaba en la columna 5 dama. Siguiente jugada. Dama por peoncito, una vez más, pronombre de la pieza que se jugó, dama, por, que significa captura, en este caso pues el pronombre es peón. Así se podría quedar, pero lo vamos a hacer extenso, ¿no? Dama por peón, 4, porque recuerden que la numeración la cambiamos hacia las negras y en este caso el nombre de la columna sería peón 4 dama. Perfecto, ya tenemos otra jugada más anotada. Y la última jugada de esta partida fue alfil por caballito. Vamos a anotarla rápido. Alfil, recuerden el pronombre siempre. Por, indicamos que fue una captura. Caballo, indicamos la pieza que capturamos. Y en este caso lo hacemos un poco más extenso, indicando en qué casilla se ubicaba. Que sería aquí 4, rey. ¿Ok? Indicamos que capturamos un caballo que se ubicaba en la casilla 4, rey. Y bueno, mis amigos, entonces vamos a ver la lógica de por qué Lenier Domínguez logró ganar esta partida en tan solo 10 movimientos. Pero veamos por qué su oponente decidió rendirse. Bueno, aquí lo que pasa es que tras, por ejemplo, hacer la jugada dama por alfil, bueno, vendría torre 1 rey y oh sorpresa, el alfil que está atrás de la dama queda volando, porque a cualquier retirada de la dama, pues simplemente cae el alfil. Por este motivo, por ejemplo, no se puede capturar el alfil con reina. Entonces pues solo quedaría capturarlo con alfil. Al hacer la captura con alfil, ¿cuál sería el problema? Bueno, muy sencillo, que tras el desarrollo del caballo, pues se hace una horquilla. Si aquí, por ejemplo, la reina decide simplemente moverse para seguir defendiendo su pieza, pues las blancas podrían capturar, las negras capturan y, oh sorpresa, viene torre otra vez aplicando la misma jugada. Atacar a la reina y aparte al alfil que está atrás desprotegido. Por lo tanto, una vez más, pues tampoco podría la dama huir. Lo mismo si por ejemplo la dama retrocede para acá, bueno, volvería a aplicarse la misma, ¿no? Capturamos alfil, la dama recaptura y entonces viene el ataque doble por la columna con la torre. Y si por ejemplo aquí las negras pues dicen, pues capturo tu caballo, ¿no? Con la idea de que si yo capturo la reina, bueno, él también captura a mi reina. Pero tras los cambios, si se dan cuenta, una vez más el alfil cae. Y en este caso fue con jaque, lo cual tras la huida del rey, ¡pum! Las blancas recapturan y el caballo logra huir a la perfección porque tiene varias rutas de escape. De esta manera, pues tras los cálculos, obviamente un gran maestro esto lo ve en cuestión de unos cuantos segundos, pues el gran maestro que conducía las piezas negras dijo, chale banda, me equivoqué, me falló. Es cuando dices, tanta preparación y vengo a cometer estos errores basiquísimos, ¿no? Y pues el gran maestro decidió rendirse y así es como aquí el gran maestro Lenier obtuvo una victoria brillante, se podría decir, en tan solo 10 movimientos. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema. Este tema no iba de la partida de Lenier, sino venía a cuenta de la anotación descriptiva. Espero que les haya quedado claro cómo se debe de anotar una partida utilizando este método de anotación. Ahora bien, pasemos a ver por último cosas extras que considero que necesitamos explicar. Bien mis amigos, pues por último veamos algunas cosas como les dije que son necesarias explicarlas, ¿vale? Porque son cosas en las cuales en las partidas si ustedes ocupan esta anotación pues les van a surgir dudas.
Antes de continuar, nada más quiero hacer un paréntesis de que esta anotación pues les va a servir más para partidas personales y partidas que no sean en torneos, porque en cuestiones de competición, de torneos y demás ya no se ocupa esta escritura, y si ustedes se ponen a escribir con esto pues los pueden regañar en el torneo y les pueden decir, ¿sabes qué? Vuelve a hacer tu papeleta. ¿Por qué? Porque se ocupa la anotación algebraica, no la descriptiva, pero esto es un poco de cultura y demás, así que ahora sí, continuamos. Como les decía, veo necesario explicar algunos detalles. La primera cosa que vamos a explicar es cuando dos piezas iguales pueden llegar a una misma casilla al mismo tiempo. Y como extra vamos a ver también cuando dos piezas iguales pueden capturar a una misma pieza. Veamos un ejemplo de esto. Ok, y vamos a utilizar esta posición para explicar cómo se debe de anotar, por ejemplo aquí, esta posibilidad de movimiento. Porque si nosotros hacemos esta jugada, pues tendríamos que definir qué caballo fue el que brincó hacia esta casilla. Para empezar, recordemos, el pronombre, ¿no? El pronombre es fundamental, caballo. ¿Por qué? Porque el caballo es la pieza que movimos, pero en este caso, como tenemos dos caballos que podemos mover, pues vamos a especificar dónde se ubicaba el caballo que movimos. En este caso sería caballo 3, porque recordemos la numeración, caballo 3 alfil de rey, y ahora sí indicamos la casilla, que en este caso sería 5 y el nombre de la columna caballo de rey. De esta manera, aunque es muy extenso, ya explicamos qué caballo fue el que se movió, porque indicamos caballo 3 alfil de rey, 5 caballo de rey. O sea, caballo que se ubicaba en la casilla 3 alfil de rey, que en este caso sería esta de aquí, pasó a 5 caballo de rey. Lo mismo sería, por ejemplo, si moviéramos el otro caballito. Una vez más, indicamos el pronombre, ¿no? Caballo. Indicamos dónde se encontraba ese caballo. Caballo 4, porque la numeración indica 4. Y en este caso el nombre de la columna pues simplemente es rey. Caballo 4 rey a 5 caballo de rey, que fue lo que anotamos ahorita. Y de esta manera quedaría. Así de sencillo, aunque sí, como les digo, pues es un poco tedioso. Y esta es la razón por la cual actualmente pues ya no se ocupa para competiciones este tipo de anotación. Se ocupa más la algebraica porque es un poco más concisa. Pero en general, si ustedes saben ocupar bien esta anotación, pues no hay ningún problema. Ahora veamos el extra que les dije, que en este caso va a ser el de hacer una captura, ¿no? Ok, y entonces pues en este caso, como pueden ver, ya se puso la captura, podemos capturar un peón. Básicamente es lo mismo, ¿no? Indicamos pues el caballo que se va a mover. Por ejemplo, hagamos esta captura. Entonces también sería caballo que se ubica en 3 alfil de rey porque recuerden que hubo una captura, el pronombre de la pieza que capturamos. En este caso pues podríamos dejarlo así, ¿no? Caballo 3 alfil de rey por peón, pero vamos a hacerlo bien. Por peón que se ubica en la casilla 5 caballo de rey. Como les dije, pues por este tipo de motivos es que se prefiere la algebraica, pero si lo vamos haciendo estructuradamente pueden ver que es sencillo. Cambiemos por ejemplo al otro caso en el cual capturamos con el otro caballo posible y sería lo mismo, caballo 4 rey, o sea el caballo que se ubicaba en 4 rey porque hubo una captura por el peón. Y en este caso pues lo podemos dejar así, pero una vez más un poco más desarrollado, por el peón que se ubicaba en la casilla 5 caballo de rey. Y así sencillo podemos ver cómo tenemos que escribir en el caso de que tengamos esta dudilla, ¿no? Que tengamos dos piezas iguales que pueden capturar a una misma pieza, o en el caso anterior que tengamos a dos piezas que se pueden mover a una misma casilla. Y el último caso que yo pienso que pueden tener duda, además de que en los comentarios del video pasado de anotación me hicieron ese hincapié de que por ejemplo yo pues me equivoqué, porque no expliqué estos casos, lo expliqué en los comentarios y pues más adelante haré un video corrigiendo eso, pero no nos desviemos. El último caso que vamos a tratar es cómo tenemos que escribir la captura al paso. ¿Qué es la captura al paso? Recordemos pues. Bueno, la captura al paso es cuando un peón avanza dos casillas y nosotros podemos capturarlo como si solamente hubiera avanzado una casilla. La lógica de esta jugada, recordemos una vez más, es porque es como si este peón hubiera hecho dos movimientos. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de capturarlo como si solamente hubiera hecho uno. Pero pues recuerden, como inciso, solo se puede hacer en el movimiento siguiente al que hicieron dos.
O sea, si por ejemplo aquí yo hago esta jugada y después mi rival hace otra jugada, yo ya no puedo hacer captura al paso porque ya pasó un movimiento. Pero bueno, nos desviamos del tema. Lo importante aquí es cómo representamos la captura al paso, ¿ok? Por lo tanto, pongamos que nuestro rival pues acaba de hacer esta jugada de aquí. Que bueno, solamente para no perder la costumbre, recordemos, pronombre peón 4 porque la numeración inicia a partir de las negras y dama, perfecto. Y nosotros vamos a hacer la captura al paso, ¿ok? Entonces simplemente pues se representa como si hiciéramos una captura normal. En este caso, al hacer esta captura, pues anotaríamos el pronombre del peón, peón. Hubo una captura, sería por. ¿Qué capturamos? Bueno, un peón. Y aquí pues simplemente podríamos dejarlo así, pero recordemos, nosotros lo hacemos un poco más extenso. Peón por peón, que se ubicaba en la casilla 6 dama. Y por último, tenemos que agregar algo más para indicar que es peón al paso. Aunque yo realmente lo dejaría así porque bueno, creo que queda bastante claro, pero es algo que tenemos que hacer, y lo cual es agregar una leyenda que diga AP. Al nosotros poner esta leyenda que pone A.P. que representaría al paso peón, por eso ponemos esta leyenda, y de esta manera pues dejaríamos claro que hubo una captura pero fue al paso. Y así de simple nosotros representamos la captura al paso con la notación descriptiva. Y bueno mis amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Espero les hayan quedado claro tanto los casos especiales como simplemente cómo se tiene que escribir esta anotación, que sería anotación descriptiva. Si llegan a tener alguna duda, los invito a escribírmela en los comentarios y con gusto yo los ayudo a solucionar sus posibles dudas. Si les ha gustado el video, no se olviden de dejarme un poderosísimo like ajedrecístico, y si gustan apoyarme pueden suscribirse al canal pulsando el botón rojo en la parte de abajo del video. Es gratis y les permite seguir mi canal, y si además le dan a la campanita les permitirá recibir notificaciones de cuando yo suba videos. Otra forma en cómo me pueden apoyar es compartiendo el video con sus amigos o con familiares, o simplemente con quien ustedes crean que les puede resultar de ayuda este video. Y no se olviden de dejarme un comentario. Sin más que decir, espero que haya quedado claro este tema y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!